Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues Antonio Grael nos trae a Rhinocerose. Es una banda francesa que empieza en el 97 y tiene a Jean-Philippe Freu a la guitarra y Patrice Patou Carry al bajo. El tema que vamos a ver es Medicine. Bueno, el tema de la pronunciación en francés me vais a disculpar, pero no tengo ni idea. Así que la pronunciación variará mucho de lo que digo yo a lo que sea en realidad. Contexto. A ver, dice que estas personas, estos componentes de la banda que he mencionado anteriormente están licenciados en psicología, pero se convirtieron en estrellas de la música electrónica al mezclar esta con guitarreos bastante rockeros, además de música house, algo de trip hop e incluso toques de jazz. Sus orígenes se remontan al 93, cuando empiezan a grabar maquetas y bueno, dice que consiguen grabar el primer álbum con apoyo de un sello español, de Elephant Records, y cuando habían sido rechazados en muchísimos sitios en Francia, ¿no? De sellos franceses. Esto me suena. Hay grupos aquí españoles que no triunfan en España y después los fichan compañías extranjeras. Sí, De hecho, vamos, tengo algún caso de que aquí no los cogía nadie y de pronto lo ficha, ¿qué fue? Warner y EMI, ¿sabes? Muchas veces no sabemos ver el talento en casa. en Eh, España no. Dice, una de las particularidades es que los únicos fijos en la banda son ellos dos y a las voces suelen poner diferentes cantantes, incluso varios en un mismo disco. Vale, dice, espérate, esto no lo termino de entender, a ver si es literal o no. Estuvieron casados durante muchos años hasta que se divorciaron tras grabar Furino, su quinto disco, aunque finalmente volvieron a juntarse artísticamente para grabar dos discos más. Angels and Demons en 2016 y Psicoanálisis en el 2024. Influencias: Curtis Mayfield, Massive Attack, Mad Professor, King Tubby, Lee Scratch Perry, la música House Underground, Beck, Velvet Underground, Alan Vega, Martin Reb, Suicide, los primeros Pink Floyd y fíjate, ¿no? Con ese cóctel dice nada puede salir mal. Em, bueno, y aquí nos cuenta una historia así más personal, Antonio, en la que dice que él llegó a ellos a primeros del 2000. Por entonces entre su mujer y él organizaban fiestas fetish y el rock progresivo y alternativo que escuchaba pues no encajaba bien, así que buscó músicas que pudieran encajar. Y le pareció esto muy interesante, descubriendo artistas y que se quedaron con él desde entonces y esta banda fue uno de ellos. Así que, bueno, dice bueno, me parece que los ha podido ver en septiembre. Vale, bueno, pues más cositas. Habla de sus mejores trabajos: Music Kills Me en 2002, Esquizofonia en 2005, Futurino 2009. Y este tema es de Angels and Demons, su sexto álbum de 2016, muy bueno y que tiene un vídeo un tanto peculiar, que seguro que lo disfrutaremos y sufriremos a partes iguales. Madre mía, qué miedo me está dando, ¿no? Nada, dice que se va a echar unas risas, pero sin Sí, maldad, sí, con sin nuestras maldad, caras. sin maldad. Además, tenemos aquí un fotograma que está ahí, que se va a quitar el jersey la chica, pues. Siempre nos ponen en compromisos. Claro. Ya, ya, ya. Bueno, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá.
Bueno, pues a ver, en principio está bien la combinación de Sí, sonidos, ¿vale? musicalmente mola, mola. Sí, sí, la verdad es que sí mola. Y bueno, es una mezcla, ¿cómo diría? Em, Está bien, ¿no? Lo que es el tema del mensaje, ahora profundizaremos en lo que sería la letra, ¿de acuerdo? Que creo que aquí se corre gran importancia, no solamente la música en sí, es decir, hay un ritmo constante de batería mezclado ahí con otros estilos. Como decía, se nota la influencia house, Sí, el rock alternativo, un pelín de psicodelia, pero tampoco es más bien es rollo house, creo yo. Em, de hecho, según parece, a ver, el objetivo de la letra tampoco es complicarse demasiado la vida, ¿no? Es más inducir una especie de estado mental, ¿vale? En el que escuche esto. De hecho, en lo de medicina, Medicine no se refiere literalmente a fármacos, sino se refiere a buscar una cura interna, ¿vale? Así que, claro, porque la letra habla dice, todos tenemos una herida interior, emocional, psicológica o existencial. Buscan una medicina que les haga sentir bien. Y claro, aquí está el tema personal, el amor, los sentimientos, la música, mm, todo, ¿no? Es decir, ya lo que utiliza cada uno para no sentir el dolor, quitando fármacos de un lado, puede ser cualquier tipo sí. de historia distinta, ¿no? Em, claro, es que dice, necesito algo que me alivie, algo que me salve, algo que me estabilice. Em, Después, claro, habla de la fragilidad humana ante un dolor interno. Y claro, ¿qué pasa? Eh, Que cuando la Es que gente se... tú fíjate, Sí. eso que estás hablando, Ujú, mira, ahora, antes de ayer, estamos grabando esto el 21 de octubre, pues el 19 fue el Día Mundial del Cáncer de Mama. ujú, Este vídeo podía perfectamente ponerse en ese día en cualquier sitio. claro, Y claro. por la letra que estás, se puede tomar como herida perfectamente que las chicas tengan cáncer y quieran curarse y perfectamente, ¿eh? Sí, Se sí, puede adaptar al día del cáncer y a cualquier otra cosa. claro. También habla de que, bueno, cuando nosotros nos encontramos mal con este tipo de cosas y demás, todo el mundo que se encuentra mal quiere inmediatamente buscar una solución rápida a lo que le pasa. Sí, bueno. ¿Sabes lo que te digo, no? Es decir, y muchas veces no es así. Es decir, hay que entrar en un proceso que lleva tiempo. Así que, bueno, pues esto sería más o menos lo que quiere decir la letra, ¿no? En lo musical, lo que te decía, ¿no? La base rítmica es constante, es casi, es un 4x4, es decir, el típico ritmo de... Pero claro, es como si fuera, muchas veces lo digo, ¿no? Que es como si fuera el pulso del corazón. Yo creo que más o menos hace ese símil. También la caja que es muy seca. Y las guitarras son más rockeras. Sí, Yo creo que le dan cuerpo a la mezcla. Pero aquí, claro, como en otras ocasiones, los reyes son los sintetizadores y ese tipo de capas electrónicas para crear esa atmósfera, ¿no? Que nos quieren hacer llegar. Bueno, está bien, está bien. sí, Es sí, a mí me está gustando bastante. perfecto. Conociendo a Antonio, estaba un poco asustado, Sí, sí, bueno, le gusta mucho el rollo psicodelia, esas cosas. sí,
Lo que ocurre que muchas veces, como no sabemos lo que vamos a ver, no tenemos ni idea incluso si la propia YouTube nos va a poner difícil la publicación o no de lo que estemos Bueno, seleccionando. lo de YouTube es un caso aparte, es un universo que llevamos un año descubriendo Es muy complejo, ¿no? y siempre nos pasa algo todos los días. El algoritmo de YouTube es muy complejo. Así que nada, vamos a continuar. Drumming like a siren to land. She got me shipwrecked and I'm lying face down in the sand. Her face turns my back into light. It's like she glows, glows, glows. She got me hooked as I can paint it. Anything less is overrated. She made me feel like I am alright. Took her a beast, yeah. I know she'll make me feel so good. I can live without all the taste of all the function now. Yes, all my other side. My medicine, 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 medicine now. A vaccine makes me come around. One shot, I become spellbound. She knows how to kill my guy. My medicine, 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 medicine now. Yeah. She got me hooked like I'm rated. Anything less is overrated. She made me feel like I am alright. To kill the beast, yeah. I know she'll make me feel so good. I can't live without all the taste of all your function now. Yes, all my other side. My medicine, 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 medicine now. Yeah. Bueno, pues Al final nos ha dejado con la cara. sí, no, porque yo estaba pensando, bien, esto pues, que claro, la gente en el tema de YouTube, a nosotros como, digamos, como creadores de contenido, a este tipo de cosas tenemos que avisarlas a YouTube de que van a salir este tipo de historias porque afecta al proceso, Sí, sí. ¿vale? Pero bueno, ya está. Es decir, de todas Se avisa, maneras, ya está. Además que es muy... Vamos, yo lo considero que ya se han curado cuando se quitan las tiritas. claro, a ver, ¿sabes lo que pasa? Que todo esto es un proceso para contar una historia de manera artística, ¿vale? Pero claro, hay gente que malinterpreta Ya las sabemos que imágenes. en los Estados Unidos, acuérdate del famoso pezón de Mm, la hermana de Michael, sí, ¿cómo se llamaba? La Ya- Toya, no, Janet. Janet. Ujú. Y sin embargo, tienen armas allí y las organizan pardas y eso no censuran ni nada. Pero bueno, Ya, allá, allá cada sociedad con sus cosas, pero vamos, sí, estando en YouTube enseñando pecho, pues oye, nos va a tocar avisar, oye, que sale esto. correcto, correcto. Bueno, en lo musical, lo que decía, ¿no? El bombo constante, que es el pulso, lo que te decía yo, el corazón. em, Después el bajo es muy repetitivo, ¿vale? Es decir, no en Sí, plan mal, sino que tiene una especie de loop en el que va trabajando sobre la misma idea. Es como vamos a hacer analogías, es el peso emocional. Después los sintetizadores es la atmósfera, como te decía yo. Un poquito sí. la psicodelia va partiendo de los sintetizadores, las guitarras va añadiendo textura. Y bueno, la voz realmente es un refuerzo, como se va, como se va repitiendo una y otra vez, es como si fuera un mantra, ¿no? Un mantra de curación. Sí, Eh, ¿no? Además que canta bien. sí. Lo que no sé si es una o son dos voces.
Yo creo que es una, pero bueno, hay veces que pu- puede Sí, haber, que puede haber que estén hay, haciendo coros, pero que hay veces que la misma voz se dobla, ¿vale? En los discos. Bueno, pues mola, pues mola. muy interesante. Sí, sí, además que lo que pasa que el vídeo es cuanto menos innovador porque han puesto la letra de la canción sobre el cuerpo de las chicas. Ujú. Y claro, si vas leyendo no tienes otra que mirar Claro, a claro. dónde Hay, salen las letras. hay que fijarse irremediablemente. Por eso Antonio se estará ahora mismo, Vamos, estará tronchado de risa. nos ponen en estos aprietos. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os ha gustado, se agradece el like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Hace poquito que hemos subido Stand and Deliver, el vídeo oficial de los bytes. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas como ha hecho Antonio Grael. Dependiendo del Patreon que elijáis, tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Y los enlaces para haceros miembro y Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Más cositas. Por ahí tenéis más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.